Antonio Martínez, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar esta charla como anunciaba hace unos minutos, con la catedrática de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia. Buenos días. Hola, buenos días. Yo pensaba que venía a hablar de Venezuela. También vamos a hablar no, hablamos de lo que tú quieras. De Venezuela, pero la actualidad en la política nacional, al menos en noticias relacionadas con política nacional, viene marcada por la encuesta del Grupo Prisa que publican hoy en el diario El País, también la cadena SER, que bueno, pues tiene cuando menos algunos titulares llamativos. Uno de ellos es que bueno, en estos momentos el bloque de la derecha suma 13 puntos más ya que los partidos considerados como del bloque de la izquierda. Los grandes titulares: el Partido Socialista bajaría 4,6 puntos en intención de voto, el Partido Popular pierde también algo de apoyo, un 1,6, Sumar se deja 6 puntos de apoyo con respecto a todo ello a las elecciones de julio del 2023, pero Podemos no despega, no hay un trasvase, parece, del voto del apoyo de Sumar al voto de Podemos, al menos directamente o de forma considerable. Son los grandes titulares, pero hay dos más que me llamaban la atención dentro de lo que es el estudio sociológico ya de quienes votan, y es que Vox gana entre las opciones de voto del segmento de población de 18 a 24 años y de 25 a 34 años. Y Vox es también una opción que se disputa los primeros puestos entre los considerados votantes de clase media-baja y de clase baja o clase media, frente a lo que se pueda pensar, una imagen como que es un que gana el voto y que es mayoritario entre la clase alta. No sé, Antonia, ¿qué te parece? Bueno, estos grandes titulares que perfilaba ahí, ¿no? Antes de comentar un poco el tema de Vox, lo que me resulta sorprendente, pero vienen determinándolo todas las encuestas, o sea que realmente tampoco es tan llamativo, es el techo tan alto que sigue teniendo el Partido Socialista Obrero Español en el país, o sea, en el país, no en el periódico, sino en España. El hecho de que con todas las cosas que están sucediéndole, de posibles casos de corrupción, de ineficacia gubernamental, etcétera, etcétera, haya perdido solamente 4 puntos en esta última encuesta, me parece realmente llamativo. Bueno, el CIS le sigue dando como primera opción. Sí, también. Pero José Félix es de aquella manera, él decide qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, entonces no, aunque él dice que no se equivoca, ya veremos a ver, igual no se equivoca cuando llegue el momento de las elecciones, aunque todas las encuestas dicen que sí que se va a equivocar. Entonces ese sí que me parece que es un titular llamativo, que el PSOE sigue aguantando muchísimo, tiene todavía un voto fiel muy, muy, muy elevado, y en cualquier momento puede recuperar un porcentaje de voto significativo que haga que se pueda volver a repetir los resultados electorales de las últimas elecciones, ¿no? Es una posibilidad que no hay que descartarla en ningún momento. ¿Y qué cimientos soportan ese suelo, ¿no? Llamémoslo así, porque es un tiene voto un suelo ideológico, ahí que no baja, ¿no? es un voto ideológico súper anclado, y el PSOE siempre lo ha tenido, igual que el PP también lo ha tenido, o sea, y lo sigue teniendo. Es un votante súper ideologizado, súper fiel, que en ningún momento considera que puede transferir su voto a otra opción política, y que solo en algunos casos lo que decide hacer es abstenerse el día de las elecciones y no ir a votar. Ese me parece que es un tema llamativo. El PP también le sucede lo mismo, o sea, los grandes partidos españoles se caracterizan, como sucede en otros países europeos, en otros países de otras latitudes, que tienen ese suelo electoral. Y en relación a Vox, pues tampoco es llamativo lo que está diciendo la encuesta del País, porque es también lo que están manifestando las encuestas en los últimos meses y años con el fenómeno de Vox, y que es lo mismo que sucede con el fenómeno de Vox que con otros partidos populistas ultraconservadores o de extrema derecha en otras partes de Europa o en el propio caso de Estados Unidos con Trump, ¿no? Sus votantes son los más perjudicados por las cuestiones económicas, por las decisiones económicas y por la mala gestión. Son los que siempre se llaman, o en los estudios llamamos, los perdedores de la globalización. Y son justo los más jóvenes, los que tienen menos formaciones académicas o tienen menos inserción en el mercado de trabajo en términos de buenos niveles académicos, que tienen peores sueldos, en fin, estos sectores de clase media-baja
que efectivamente se ven más afectados por las pocas cantidades de recursos económicos para el bienestar, o que tienen que competir con otros sectores, en muchos casos inmigrantes o no, pero bueno, que compiten por unos recursos que son cada vez más escasos, y que como se ven muy perjudicados y consideran que los partidos tradicionales no les favorecen, pues entonces votan temporalmente o puntualmente a opciones antisistema. En el caso de España, antes votaron a Podemos, que lo vemos en las encuestas de voto y de anterior de voto y posvoto que se hicieron en su momento. El votante de Podemos era el mismo, jóvenes, menos de 30 años, sectores sociales de clase media-baja, fueron sus votantes. Como Podemos gobernó y no solucionó sus problemas, pues entonces ahora se decantan por otra opción radical, en este caso de extrema derecha, que es el caso de Vox. Yo creo que una de las noticias que venía, creo que este fin de semana o esta mañana, no recuerdo ya, era que el PP en Extremadura quiere que Vox entre a gobernar. Y Vox quiere entrar. Y Vox quiere entrar, claro, aquí es importante. Sorprende, ¿eh? A mí me ha sorprendido. ¿Te sorprende que Vox quiera entrar a gobernar? Sí, al menos de momento, ¿no? Porque le iba muy bien fuera de los gobiernos. Salieron de los gobiernos autonómicos y bueno, las encuestas les han ido creciendo. Pero salieron porque hicieron una... votos, ¿no? Con lo cual, dicen, bueno, esperamos a las elecciones generales y después de las elecciones generales ya veremos si entramos o no en los gobiernos autonómicos. Pero hacerlo ahora, porque siempre dicen que el poder desgasta, ¿no? Sí, eso es lo que decía yo, Andreotti, que el poder desgasta, pero la ausencia de poder desgasta más todavía, era lo que decía Giulio Andreotti. Yo creo que es normal que quiera entrar a gobernar y me parece que es una buena decisión del Partido Popular dejarlo que entre a gobernar en Extremadura. Me parece mal como ciudadana, o sea, me espanta, esa es la verdad. Pero en términos de estrategia política me parece que es lo mejor, porque uno cuando está en la oposición, o cuando está fuera de la gestión del día a día, es muy fácil para ellos estar cuestionando cualquier tipo de decisiones. Pero claro, si pero están formando eso parte... muy bien al electorado, Efectivamente. Pero si estás dentro... Si estás dentro eres corresponsable, es lo que le está pasando a Sumar, lo que le pasó en su momento a Podemos. Entonces está bien que entre, ya digo, como ciudadana me espanta, pero entiendo que es la estrategia más sensata es que entre a gobernar y que de los posibles efectos negativos que pueda tener la gestión en Extremadura, pues Vox también se lleve ahí su parte, ¿no? Pasará probablemente en Aragón, dicen, en Castilla y León. Bueno, habrá que ver. Ya veremos en Andalucía si Juanma Moreno es capaz o no de renovar la mayoría absoluta. Ya, sí, bueno, eso habrá que ver qué es lo que están diciendo las encuestas y qué sucede. Falta mucho tiempo, excepto en el caso de Aragón, que ya están convocadas... Sí, el mes que viene. Por eso, en el resto de comunidades autónomas no se sabe cuándo van a ser las elecciones. Bueno, junio, dicen Andalucía. Sí, antes del verano, pero bueno, de aquí antes del verano pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Yo confío también, o ya sé que no, porque a los ciudadanos españoles, como a otro montón de países, pero en concreto a nuestros compatriotas parece que no les interesa mucho por una cuestión de supervivencia, imagino, que es lo que está sucediendo a nivel internacional. No parece que les influya en sus decisiones políticas, pero ni en sus posicionamientos políticos, pero yo confío que esta estrategia de Vox de no involucrarse en las decisiones que está tomando Trump tenga su efecto negativo sobre el voto a Vox. ¿En qué bueno, sentido? es mi carta a los Reyes Magos con retraso. Vamos a abordar este asunto de elecciones anticipadas, no. Las generales, digo. Yo creo que no va a haber. Es que no les interesa a nadie que haya, bueno, excepto al PP, a Vox, claro, a los otros partidos no les interesa que haya elecciones generales. Yo creo que los partidos que son socios del PSOE lo van a mantener hasta último minuto, porque la opción que podría venir como resultado de unas elecciones a ellos les perjudica mucho. Entonces tienen que sostener al Partido Socialista. El Partido Socialista, que se aguanta, no puede ir deteriorándose todavía más sí. en el apoyo de... Bueno, por eso voto, resulta ¿no? muy llamativo los resultados de la encuesta que ha hecho Belén Barreiro, ¿no? Para El País, que su sueldo electoral sigue siendo muy alto. Entonces, si Sánchez consigue comprar tiempo, que es lo que está haciendo, y pasan muchas cosas y luego algunas de las acusaciones de corrupción a su familia quedan en nada,
la sentencia en el caso de, bueno, o los juicios a Cerdán y a Ábalos pueden ser dentro de 2 años y ya habrá descontado. O sea, tiene todavía mucho margen, creo yo, para recuperar voto. Y eso es lo que yo creo que está haciendo, ganar tiempo. Y a los partidos que lo están sosteniendo, pues a Esquerra, incluso a Junts, a Bildu y tal, no les interesa ni muchísimo menos que haya elecciones generales. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque imagínate que gana el Partido Popular. Para Bildu es una oportunidad, por ejemplo. Porque para Bildu puede ser una oportunidad porque, ¿sí? Bueno, tiene opciones de crecer y mucho. En el País Vasco y en Navarra. En Navarra ahí ya se especula con la posibilidad de que pueda convertirse incluso en la primera fuerza política. No sería descabellado que lo lograra también en el País Vasco. Teniendo en cuenta también ese apoyo sociológico, en este caso, de la gente, de esos segmentos de la gente joven que citábamos ahora en el ámbito nacional, que apoyan a Vox y que ven a Bildu como una opción de gobierno, ¿no? Con lo cual, bueno, tampoco les vendría mal. Bueno, pero ya están creciendo gobernando el PSOE porque están sacando una serie de beneficios o están obteniendo una serie de beneficios del proceso de negociación totalmente legítimo que se da en cualquier régimen democrático y ellos son los que están vertebrando y vendiendo esos logros que por otra parte los están consiguiendo ellos, ¿no? Entonces les beneficiará igualmente. Pero yo creo que no, o sea, siempre podemos considerar que contra el enemigo nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, que contra un hipotético gobierno del Partido Popular con Vox, pues a este tipo de partidos le iría mejor, evidentemente. Pero también les va bien ahora, porque están consiguiendo una serie de beneficios, de una serie de beneficios políticos, económicos, que difícilmente podrían conseguir si gobierna el PP. ¿Habrá foto de Puigdemont con Sánchez? No creo. ¿No? Pero bueno, yo siempre me equivoco, o sea, compro lotería de Navidad del gordo y no acierto nunca, entonces. ¿Qué nos debe preocupar más? Salimos a la esfera internacional, porque decías, yo vengo a hablar de Venezuela también. ¿Qué nos debería preocupar más? ¿Groenlandia, Venezuela, Cuba, Irán? Es que son demasiadas cosas. Yo creo, fíjate, no se está hablando, yo creo que nos debería preocupar también Panamá. El canal yo creo que realmente va a ser el siguiente objetivo de Trump. Yo pienso pero bueno, ya digo que no tengo ninguna capacidad, soy malísima en las previsiones, pero mi interpretación es que ahora mismo no va a entrar en Groenlandia, negociará con Dinamarca, con la Unión Europea, pero en concreto con Dinamarca, para conseguir acceso a los materiales estos que quiere, a poner flota en las aguas territoriales danesas, poner flota militar, ese tipo de cuestiones, pero no creo que entre como ha entrado en Venezuela. De manera violenta, ¿no? Sí, no, porque además estaríamos en una situación, cualquier cosa es esperable de Trump, ¿no? Pero imagino que los asesores no están tan mal como él. Significaría que la OTAN desaparecería. Sí. Claro, o sea, no tiene sentido como una organización internacional que ha sido creada para proteger a sus integrantes, uno de sus integrantes, en este caso Estados Unidos, ataca a otro de los integrantes, en este caso Dinamarca. Claro, todo es posible en política, pero es difícil. Yo creo que realmente lo que hará será presionar para conseguir los beneficios que él quiere. Ahora hablaremos de estos otros países, pero esta política, digamos, agresiva en el exterior, ¿le está sirviendo a Trump para recuperar el voto de la mayoría de los ciudadanos? Porque las últimas encuestas en Estados Unidos dicen que ha perdido muchos apoyos y se acercan estas elecciones que renuevan parcialmente las intermedias. Las intermedias y no le dan muy bien las encuestas. ¿Toda esta política agresiva fuera de las fronteras de Estados Unidos le puede dar más votos o recuperar voto a Trump? Bueno, la verdad es que les está perdiendo, no es que esté perdiendo voto, pasa un poco como lo que estábamos comentando antes con el Partido Socialista, no es que esté perdiendo voto, lo que está sucediendo es que algunos sectores de voto demócrata que se desmovilizaron en las anteriores elecciones, ahora en las encuestas parece que están movilizándose. Uh-huh. Eso no significa necesariamente que llegado el momento, y más teniendo en cuenta el sistema electoral, la elaboración del censo electoral en el caso de Estados Unidos, que cuando llegue el momento
todo el mundo que está diciendo en las encuestas que votaría a hipotéticos candidatos demócratas que lo hagan. Eso hay que considerarlo. Y por otra parte, no creo que le perjudique, no sé si le beneficia, no he visto ninguna encuesta donde se vea si realmente este tipo de cuestiones le están beneficiando, pero no creo que le perjudique tampoco, porque la estrategia que está siguiendo Trump en el caso de Venezuela y en el caso de los otros países es radicalmente distinta a la estrategia que siguieron los presidentes, sobre todo los presidentes republicanos anteriores a él, los padre, hijo Bush, los Reagan, todos los anteriores. Esas estrategias que siguieron sí tenían un costo importante en términos militares y de personal y tal, y le pasó factura al Partido Republicano. Y Trump no está haciendo eso. Entonces no tengo muy claro que realmente le perjudique. Ya digo, porque su estrategia es radicalmente distinta. E incluso le podría beneficiar porque está mostrando la fortaleza de Estados Unidos sin contar con los inconvenientes. Luego tenemos que tener en cuenta una cosa. Una de las cuestiones que Trump llevó en su campaña electoral fue la lucha contra la droga. Contra los narcotraficantes, la inseguridad que eso generaba en Estados Unidos y que preocupaba mucho a la clase media. Y eso es la justificación que ha hecho en el caso de Venezuela y de lo que está hablando estos días, porque ya ha dicho que en México también puede ser que mande a militares a atacar a los grupos narcotraficantes, en Colombia igual, ¿no? Incluso en México, ¿no? Sí, en México ya lo ha dicho, que están todos los mexicanos a la borde del colapso mental normal. Entonces no es... tengamos en cuenta que todos los presidentes anteriores justificaban sus intervenciones por el establecimiento de regímenes democráticos en esos países, en algunos casos, o la lucha contra el comunismo, ¿no? Y Trump no está haciendo eso. Trump está planteando todas sus intervenciones como una forma de asegurar o de incrementar la seguridad norteamericana de Estados Unidos en el interior de Estados Unidos. Entonces no pienso, ya digo que no he visto ninguna encuesta, pero no pienso que eso tenga un efecto muy negativo en su electorado. Otra cosa es si el electorado demócrata se moviliza o no. ¿Llegará a intervenir en Irán? No creo. Sí, no ha intervenido en ningún sitio. ¿En qué sitios ha intervenido? Se ha dedicado a mandar bombas. No, bueno, pero no ha intervenido, no ha mandado fuerzas militares, ha mandado unos destacamentos, ha cogido al presidente ilegítimo, por otra parte, de Venezuela y se lo ha llevado a Estados Unidos. Pero en los demás sitios pone la flota, con la tecnología militar ahora permite cualquier cantidad de cosas, bombardea, pero no está interviniendo. O sea, no está interviniendo mandando tropas militares al terreno y que se queden allí, que era lo que habían hecho todos los presidentes republicanos anteriores a Trump. Por eso decía que la estrategia era diferente. Hay medidas sorprendentes también, como la que de cara a la política interna doméstica adoptaba la semana pasada, prohibiendo, por ejemplo, a los fondos buitre hacerse con las propiedades de casas individuales o de casas unifamiliares, ¿no? Algo que, por ejemplo, aquí se reivindica desde la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Una intervención directa en el mercado de la vivienda. No sé, estas cosas descolocan, ¿no? Sí, pero bueno, la fortaleza de los fondos, o sea, la potencia de los fondos buitres en este tipo de cuestiones en Estados Unidos, afortunadamente, no es comparable a la española, ¿no? Y esa es una medida destinada básicamente al sector de su electorado, que es también clase baja en el caso de Trump, ¿no? Uh-huh. Entonces sí está tomando medidas, no sé si serán efectivas o no, pero en términos de discurso sí está tomando medidas para seguir manteniendo a su electorado. ¿Va a haber realmente una transición democrática en Venezuela? Por supuesto que no. ¿No? No. ¿Ni a medio ni a largo plazo? No. No, porque... Va a pasar, bueno, es que nos estamos confundiendo, parece, no se estaba leyendo esta mañana no sé dónde y tal, o que creo que estaba yendo antes a la tertulia, que es la desaparición o es un ataque frontal al régimen chavista, no es cierto. O sea, el régimen chavista está exactamente igual que estaba. Está el ejército, está las Fuerzas Armadas, que lo mismo, la clase política, los grupos empresariales. No ha tocado nada.
absolutamente nada. Simplemente ha cogido un señor que se llama Maduro y a su mujer y se los ha llevado a Estados Unidos. Y la que ha dejado como segunda, o sea, como nueva presidenta de Venezuela, era la que era la segunda de Maduro. Entonces, el régimen chavista está exactamente igual ahora que hace un mes. Lo que pasa es que han sustituido al presidente. Ha nombrado al secretario de Estado como encargado, ¿no?, de los procesos, dice, de estabilización. Sí, no de democratización. No sé, y luego transición, ¿no? No, de estabilización, no de democratización. O sea, a diferencia de lo que ha sucedido, sobre todo con los presidentes demócratas en Estados Unidos, que siempre que intervenían o apoyaban, al menos teóricamente, lo hacían a favor de la instauración de un régimen democrático, a Trump no le interesa nada la democracia. O sea, ya lo hemos visto. Es un señor, un presidente, que no ha respetado la legislación interna de su país en ningún momento. O sea, la prueba la tenemos todo el conjunto de decisiones que tomó cuando perdió las elecciones. Sigue sin importarle especialmente el respeto a la legislación en su país, porque parece que puede hacer lo que le dé la gana, como si estuviese en su empresa. Sigue en esa lógica. Y desde luego no le interesa la democracia y exportar la democracia fuera de Estados Unidos. No es el gran defensor democrático que se vendía históricamente Estados Unidos. Entonces, simplemente ha cambiado para tener controlado más a la élite, esa es mi opinión, claro, tener controlada más a la élite venezolana, en temas de petróleo, en temas de narcotráfico, pero no creo ni mucho menos que haya un cambio de régimen político impulsado por Estados Unidos. O sea, lo que quiere es estabilizar Venezuela, controlar Venezuela, controlar su petróleo y controlar el terrorismo, el narcotráfico en el caso, y al mismo tiempo debilitar a Cuba y a Nicaragua, que son los otros países que son prorrusos. Ahora mismo en América Latina. Y ya está. No hay más. No creo, o sea, y hombre, si la oposición venezolana tuviese fuerza... Bueno, sí, creo que esta semana se entrevista... Sí, ya le ha dicho que le dé su premio Nobel. Machado, bueno, que se lo ha ofrecido. Sí, compartir el premio Nobel. Sí, para ver si la nombra presidenta. No sé, o sea, igual me equivoco, pero yo pienso que no. Y la oposición venezolana no tiene ninguna fuerza, no la han tenido nunca para imponerse, y no van a tener ahora la capacidad de imponerse a Estados Unidos. Antonio Martínez, un placer. Igualmente. Compartir minutos de análisis esta mañana aquí en la Plaza Pública Noticias en Onda Regional. Muchas gracias.